200 invitaciones de boda con la dirección de mi finca. 200. Y yo me enteré por el florista que llamó para coordinar la decoración. Imagínense la humillación. Mi propio hijo Damián y su esposa Melissa habían planeado su boda en mi propiedad sin preguntarme siquiera si estaba de acuerdo. Como si yo fuera invisible. Como si mi finca fuera de ellos. Pero ese día, mientras escuchaba al florista hablar de rosas rojas y arcos de ceremonia, algo se rompió dentro de mí. 40 años trabajé para comprar esa tierra. 40 años como empleada doméstica, limpiando casas ajenas, aguantando humillaciones, ahorrando cada centavo. Y ahora mi propio hijo la trataba como si fuera suya. Colgué el teléfono con manos temblorosas y marqué inmediatamente a la empresa de eventos más grande de la ciudad. ¿Tienen disponible el sábado?, pregunté con una sonrisa que ellos no podían ver. Perfecto. Quiero alquilar mi finca para un evento corporativo importante. Si querían usar mi propiedad, iban a descubrir que tenía dueña. Durante 40 años me levanté a las 5 de la mañana. 40 años limpiando pisos que no eran míos, lavando ropa ajena, planchando camisas de hombres que ni siquiera me saludaban cuando llegaba a sus casas. 40 años soportando desprecios de patronas que me trataban peor que a sus perros, que me gritaban si rompía una taza, que me descontaban del sueldo si llegaba 5 minutos tarde por el transporte público. Todo por un sueño que parecía imposible: tener mi propio lugar en el mundo. Mi finca de 3 hectáreas en las afueras del pueblo, con su casa de campo pintada de blanco, sus árboles de mango y aguacate, ese porche amplio donde planeaba pasar mis años dorados tomando café en paz, viendo crecer mis flores y escuchando el canto de los pájaros. Recuerdo el día que vi el anuncio en el periódico. Finca en venta, 3 hectáreas, casa incluida. El precio me pareció un sueño lejano, pero algo dentro de mí me dijo que era mi oportunidad. Trabajé doble turno durante 5 años. Limpiaba casas de día y oficinas de noche. Mis manos se agrietaron, mi espalda se lastimó, pero cada peso que ahorraba me acercaba más a mi sueño. Cuando finalmente pude comprarla a los 65 años, lloré como una niña. Era mía. Cada ladrillo, cada árbol, cada metro cuadrado de tierra bendita. Había pagado hasta el último centavo con el sudor de mi frente, con lágrimas de cansancio, con años de mi vida sacrificados. Tenía las escrituras en mis manos temblorosas, mi nombre estaba ahí, Hilda Morales, propietaria única. Pero para mi hijo Damián y su esposa Melissa, desde el primer día fue nuestra propiedad familiar, como si hubieran contribuido con algo más que problemas y gastos. Nunca ayudaron a pagar ni un centavo de mantenimiento, nunca se ofrecieron a arreglar la cerca rota o a podar los árboles. Pero llegaban cada fin de semana como si fueran los dueños del lugar. Se aparecían con sus amigos sin avisar, hacían fiestas hasta altas horas, dejaban botellas vacías por toda la casa y esperaban que yo limpiara como su empleada personal. Mamá, ¿podrías preparar algo de comer? Llegaron más invitados de los esperados, me decía Melissa con esa sonrisa falsa que tanto detestaba, mientras se tiraba en mi hamaca nueva como si fuera la reina del lugar. Y yo, como una tonta enamorada de sus hijos, siempre obedecía. Cocinaba para 10, 15 personas que ni siquiera me agradecían. Limpiaba después de sus fiestas, lavaba sus platos sucios, recogía sus desorden. Siempre tragándome el orgullo, pensando que era amor familiar, que así se construían los lazos. Qué ingenua fui durante todos estos años. Qué ciega estuve al no ver cómo me utilizaban sistemáticamente. El martes por la mañana estaba regando mis plantas de tomate, disfrutando del silencio matutino, cuando sonó el teléfono por primera vez. Era un hombre con voz profesional y cordial preguntándome sobre los detalles específicos del evento del sábado. ¿Qué evento?, le pregunté completamente confundida, con la manguera aún en las manos. La boda de los señores Damián y Melissa, respondió con naturalidad absoluta. Tenemos su dirección como lugar de la ceremonia y necesitamos coordinar la entrega de las mesas redondas, sillas, manteles y el arco floral para 200 invitados confirmados. Sentí como si me hubieran echado agua helada por toda la espalda. Las piernas me temblaron violentamente y tuve que sentarme en el escalón del porche antes de caerme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Debe ser un error, murmuré con la voz quebrada, pero en el fondo de mi alma sabía que no lo era. Esa fue solo la primera llamada de una pesadilla que apenas comenzaba. Durante toda esa maldita semana siguieron llegando las llamadas como puñaladas directas al corazón.
El catering preguntando por el menú de 3 tiempos que habían solicitado, el DJ consultando sobre el sistema de sonido y la playlist romántica, la empresa de fotografía confirmando los horarios para las fotos familiares. Todos, absolutamente todos, tenían la misma información grabada en sus agendas. Mi dirección, mi finca, mi propiedad como escenario de una boda que yo no sabía que existía. Con cada llamada telefónica, mi corazón se partía un poco más y la rabia crecía como fuego en mis venas. ¿Cómo se atrevían a hacer esto? ¿Cómo podían planear el día más importante de sus vidas en mi tierra sagrada sin consultarme? Como si yo fuera un mueble viejo, como si mi opinión no valiera absolutamente nada en este mundo. El miércoles por la tarde, cuando ya no podía más con la angustia, decidí enfrentar a mi hijo. Llamé a Damián con las manos temblando de indignación. «Hijo, necesito hablar contigo urgentemente», le dije tratando de mantener la calma en mi voz quebrada. «¿Qué pasa, mamá?» «Estoy ocupado en el trabajo», me respondió con ese tono frío y distante que siempre usaba conmigo, como si hablar con su madre fuera una molestia gigantesca en su día perfecto. «Es sobre tu boda», logré decir. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, un silencio que me confirmó todas mis sospechas más terribles. «¿Qué tiene que ver mi boda contigo?», me preguntó finalmente con una frialdad que me heló la sangre. «Damián, me están llamando todos los proveedores. Tienes mi finca como lugar de la ceremonia». Su respuesta me destrozó completamente. «Ay, mamá, se me olvidó comentártelo. Pero tranquila, no te va a costar nada. Nosotros pagamos todo. Solo necesitamos que el sábado tengas la casa lista y prepares algo de comida para la familia que se quede después de la fiesta. Solo necesitamos». Como si fuera tan fácil. Como si mi finca fuera un salón de fiestas gratuito, con empleada doméstica incluida. Me quedé muda del shock, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando mi propio corazón romperse en 1000 pedazos. 40 años de sacrificio resumidos en «Se me olvidó comentártelo». 200 invitados, Damián, logré susurrar. «Mamá, no exageres. Van a ser como 150 personas máximo. Y mira el lado positivo. Vas a conocer a toda la familia de Melissa que nunca has visto». El lado positivo. Como si fuera un privilegio que desconocidos pisotearan mi jardín, como si fuera una bendición que extraños usaran mis baños, como si fuera una fortuna que mi casa se llenara de gente que ni siquiera sabía mi nombre. «¿Y si yo tengo otros planes para ese día?», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué planes vas a tener, mamá? Tu vida es muy tranquila. Además, esto es importante para nosotros. Es nuestro día especial. Nuestro día especial en mi propiedad privada. Sin mi consentimiento. Sin mi participación en la decisión». Colgué el teléfono sin despedirme. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan profunda que me quemaba por dentro como lava volcánica. Habían cruzado una línea que no tenía regreso. Me habían faltado al respeto de la manera más cruel posible. Pero mientras lloraba sentada en mi cocina, rodeada del silencio de mi casa violada, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me hizo sonreír a través de las lágrimas. Una idea que les iba a enseñar de una vez por todas quién era realmente la dueña de esta propiedad. El jueves temprano marqué el número de Enrique Salinas, el dueño de Eventos Corporativos Premium, la empresa de organización de eventos más exclusiva y cara de toda la ciudad. «Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla?», me respondió con esa cortesía profesional que solo usan con clientes que pagan bien. «Quiero alquilar mi finca para un evento corporativo este sábado», le dije con una seguridad que no sabía que tenía. «Es urgente, pero pago lo que sea necesario». Hubo un momento de sorpresa al otro lado. «¿Este sábado? Es muy poco tiempo de anticipación, señora. Nuestros eventos corporativos requieren semanas de planificación». «Pago el doble de su tarifa normal», lo interrumpí. «Es una finca de 3 hectáreas completamente privada, con casa colonial, jardines amplios y estacionamiento para 100 carros. Perfecta para una reunión ejecutiva importante». Podía escuchar cómo cambiaba su tono de voz. El dinero siempre habla más fuerte que las excusas. ¿Podría darme más detalles sobre el evento, señora? Hilda Morales. Y el evento es una celebración corporativa para ejecutivos internacionales. Necesito máxima privacidad y seguridad.
Nada de interrupciones externas. Mentí con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Perfecto, señora Morales. Podríamos visitarla hoy en la tarde para ver el espacio y firmar el contrato. Por supuesto. Y Enrique, una cosa más. Necesito que lleguen exactamente a las 2 de la tarde del sábado para comenzar el montaje. Es fundamental que sean puntuales. Sin problema alguno, señora. Será un placer trabajar con usted. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas me sentí poderosa. Por primera vez en años me sentí dueña de mi propio destino. Iban a aprender de la manera más humillante posible que esta finca tenía nombre y apellido, Hilda Morales. El resto del día lo pasé limpiando cada rincón de la casa con una energía que no sentía desde hacía décadas. Podé las rosas del jardín, barré el porche, lustré los pisos hasta que brillaran como espejos. Si iba a recibir a Enrique para mostrarle mi propiedad, quería que viera exactamente lo hermosa y valiosa que era mi finca. Cuando Enrique llegó esa tarde con su asistente, no pudo ocultar su admiración. Señora Morales, este lugar es absolutamente espectacular, me dijo mientras caminábamos por los jardines. ¿Hace cuánto tiempo que vive aquí? 5 años, respondí con orgullo. Trabajé 40 años para poder comprarla. Es mi tesoro más preciado. Sus ojos brillaron cuando vio las dimensiones reales del terreno, la casa bien mantenida, la privacidad absoluta. Esto vale muchísimo más de lo que imagina, me comentó en voz baja. Podría hacer una fortuna alquilándola para eventos exclusivos. Una fortuna. Esa palabra se quedó grabada en mi mente como fuego. Firmamos el contrato esa misma tarde. $5,000 por un día de alquiler. $5,000 que mi hijo y mi nuera jamás habían puesto para ayudarme con los gastos de mantenimiento, pero que una empresa privada pagaba sin pestañear por tener acceso a mi propiedad por unas horas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Finalmente tenía el control de la situación. Finalmente iba a demostrarles quién mandaba en esta casa. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de una guerra que ellos mismos habían declarado. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era miedo ni ansiedad. Era algo completamente diferente. Era poder. Por primera vez en 5 años desde que compré la finca, por primera vez en décadas de ser tratada como empleada doméstica de mi propia familia, tenía el control absoluto de la situación. Y esa sensación era embriagante como el mejor vino del mundo. Me preparé un café bien cargado y me senté en el porche a contemplar mi reino. Porque eso era exactamente lo que era, mi reino, mi imperio, mi pedacito de cielo por el que había luchado con sangre y lágrimas. Los árboles de mango se mecían suavemente con la brisa matutina, las flores que había plantado con mis propias manos llenaban el aire de perfume dulce, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón vengativo. Pero la paz no duró mucho. A las 9 en punto sonó el teléfono con la insistencia de una alarma de emergencia. Era Melissa, y desde el primer segundo supe que algo andaba mal por el tono histérico de su voz. «Hilda, necesito que hablemos urgentemente», me gritó sin siquiera saludarme. «¿Qué pasa, Melissa?», le pregunté con una calma que no sentía por dentro. «El florista me acaba de llamar. Dice que no puede entrar a la finca mañana porque hay otro evento programado. Dice que alguien más alquiló el lugar para el mismo día». Su voz se quebraba entre la desesperación y la furia. «Eso debe ser un error, Melissa. Seguramente se confundieron de dirección». «No es un error, Hilda. También llamaron el catering y la empresa de sonido. Todos dicen lo mismo, que hay un evento corporativo programado desde las 2 de la tarde». Podía imaginar perfectamente su cara de pánico, sus ojos desorbitados, su piel pálida del susto. «¿Cómo es posible que no sepas nada de esto? Es tu finca». «Exactamente, Melissa. Es mi finca. Por fin lo estás entendiendo». «Debe ser un malentendido terrible», le respondí con la voz más inocente que pude conseguir. «¿Has hablado con Damián? Tal vez él sabe algo». «Por supuesto que hablé con él. Está en camino para allá. Vamos a llegar en 1 hora para aclarar este desastre». Colgué el teléfono y me reí sola en mi cocina. Me reí con ganas, con años de humillaciones saliendo de mi garganta en forma de carcajadas liberadoras. Se me ocurrió que debería estar nerviosa, que debería estar preocupada por la confrontación que se venía.
Pero no sentía nada de eso. Solo sentía una satisfacción profunda y deliciosa. Una hora después vi el carro de Damián levantando polvo por el camino de entrada. Venían los dos, mi hijo y mi nuera, con las caras más serias que les había visto jamás. Damián caminó hacia la casa con pasos largos y decididos, como un general que va a reconquistar territorio perdido. Melissa lo seguía con sus tacones hundiéndose en la tierra de mi jardín. «Mamá, ¿qué diablos está pasando aquí?», me preguntó Damián sin siquiera saludarme, entrando a mi casa como si fuera suya. «No entiendo a qué te refieres, hijo». «No te hagas la que no sabe. Todos los proveedores dicen que hay otro evento mañana. Un evento corporativo que les impide hacer nuestra boda». Me quedé mirándolo fijamente, estudiando sus gestos de desesperación. Era la primera vez en años que lo veía realmente preocupado por algo que yo pudiera controlar. Era la primera vez que necesitaba algo de mí más allá de comida gratis y servicios domésticos. «Ah, sí», dije finalmente con la voz más natural del mundo. «Es verdad. Alquilé la finca para mañana». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Damián y Melissa se quedaron mirándome como si hubiera confesado un asesinato. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo, sus ojos se llenaron de incredulidad absoluta. «¿Qué dijiste?», susurró Melissa con una voz que parecía salir de ultratumba. «Que alquilé mi finca para un evento corporativo mañana sábado», repetí con una sonrisa que no pude contener. Una empresa muy importante me ofreció una suma considerable por usar el lugar, y acepté. «Pero nuestra boda es mañana», gritó Damián con la cara roja de furia. «Enviamos 200 invitaciones. La gente ya confirmó su asistencia». «Pues debieron consultarme antes de enviar invitaciones con mi dirección», le respondí con una tranquilidad que me sorprendía a mí misma. «Esta es mi propiedad, Damián. No tuya, no de Melissa, no de la familia. Mía. Y yo decido qué se hace aquí y cuándo». Melissa se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Hilda, no puedes hacernos esto. Es nuestro día más importante. Llevamos meses planeando esta boda». «Llevamos meses planeando», dice, repetí sus palabras con sarcasmo. ¿Y en qué momento de esos meses se les ocurrió preguntarme si estaba de acuerdo? «Pero eres su madre», me gritó señalándome con el dedo como si yo fuera una criminal. «Se supone que una madre apoya a su hijo en el día de su boda. Se supone que un hijo respeta a su madre y no usa su propiedad como si fuera propia», le contesté levantándome de la silla. Damián se paseaba por mi sala como león enjaulado. «Esto es ridículo. Cancela ese evento corporativo. Diles que hubo un error. Que ya tenías comprometido el lugar». «No voy a cancelar nada, Damián. Firmé un contrato legal y me pagaron por adelantado. $5,000, para que sepas». $5,000, exclamó Melissa con los ojos desorbitados. «Te pagamos esa cantidad y más por cancelar el evento». Ahí estaba. La oferta desesperada. El momento en que finalmente reconocían que mi propiedad tenía valor, que mi decisión tenía peso, que yo tenía poder sobre algo que ellos necesitaban. «No se trata de dinero, Melissa», le dije mirándola directamente a los ojos. «Se trata de respeto, de consideración, de preguntarme antes de decidir por mí». Está bien», gritó Damián exasperado. «Cometimos un error. Debimos consultarte. Pero ahora necesitamos que nos ayudes. Somos familia». Familia. Esa palabra que siempre usaban cuando necesitaban algo de mí. Esa palabra mágica que se suponía que borrara todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las veces que me habían tratado como empleada doméstica en mi propia casa. «Familia», repetí lentamente. «¿La misma familia que llega a mi casa sin avisar? ¿La misma familia que hace fiestas en mi propiedad sin preguntarme? ¿La misma familia que envió 200 invitaciones con mi dirección sin consultarme si estaba de acuerdo?» Melissa empezó a llorar con lágrimas reales de desesperación. «Por favor, Hilda, te lo suplico. Cancela ese evento. Haremos lo que quieras. Te pagaremos renta mensual por la finca. Te ayudaremos con los gastos. Lo que sea, pero por favor no arruines nuestro día especial». Por un momento, viendo sus lágrimas, sintiendo la desesperación genuina en su voz,
Estuve a punto de ceder. Por un momento la madre amorosa que había sido toda mi vida quiso salir a rescatar a su hijo de este desastre. Pero entonces recordé las palabras exactas que Damián me había dicho por teléfono. Se me olvidó comentártelo, pero tranquila, no te va a costar nada. Se me olvidó. Como si fuera un detalle menor. Como si mi vida, mi propiedad, mis sentimientos fueran tan insignificantes que se podían olvidar sin consecuencias. Ya es muy tarde, les dije finalmente. El evento corporativo es mañana a las 2 de la tarde. Ustedes tendrán que buscar otro lugar para su boda. Y sin decir una palabra más, salí de la casa y me dirigí al jardín, dejándolos solos con su desesperación y su incredulidad. Pero esto apenas era el comienzo de la lección que tenían que aprender. Los dejé en la sala gritando como niños rabiosos mientras yo regaba mis plantas con la tranquilidad de una monja en oración. Podía escuchar sus voces desesperadas filtrándose por las ventanas abiertas. «Es una venganza», gritaba Melissa. «Está loca», respondía Damián. «Tenemos que hacer algo. Llamemos a un abogado. Esto no puede ser legal». Pero por más que gritaran, por más que amenazaran, yo sabía algo que ellos no. Tenía todas las de ganar. Esta era mi finca, comprada con mi dinero, con escrituras a mi nombre. Podía hacer con ella exactamente lo que se me diera la gana, y lo que me daba la gana era enseñarles la lección más cara de sus vidas. Cuando por fin salieron de la casa, Damián tenía la cara morada de la ira. «Esto no va a quedar así, mamá», me gritó desde el carro. «Vamos a encontrar la manera de arreglar este desastre que causaste». «Causaste», me dijo. «Yo causé el desastre por defender mi propiedad. Ellos no causaron nada por usarla sin permiso. Y más te vale que mañana no aparezcan esos corporativos», me amenazó Melissa sacando la cabeza por la ventana. «Porque si arruinas nuestro día especial, te juro que nunca más vas a ver a tus nietos». Los nietos. La carta final. El chantaje emocional más bajo que podían usar. Pero ya ni eso me dolía. Ya ni eso me asustaba. Se fueron levantando una nube de polvo que ensuciaba mis flores recién regadas. Los vi alejarse por el camino de tierra hasta que desaparecieron completamente, y entonces me senté en el porche y lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio, de liberación, de una extraña felicidad que no había sentido en décadas. Esa noche no pude dormir ni un minuto. No por nervios o arrepentimiento, sino por una emoción parecida a la que siente un niño la noche antes de Navidad. Me la pasé paseándome por la casa, revisando cada detalle, imaginándome la cara de Damián y Melissa cuando llegaran mañana con sus 200 invitados y se encontraran con que mi finca estaba ocupada por ejecutivos en trajes elegantes. A las 6 de la mañana del sábado me levanté y me di el baño más largo de mi vida. Me puse mi vestido color vino más elegante, ese que había comprado para ocasiones especiales pero que nunca había tenido oportunidad de usar. Me peiné con cuidado, me maquillé ligeramente, y hasta me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Porque hoy no iba a ser la empleada doméstica humillada de siempre. Hoy iba a ser Hilda Morales, propietaria única y señora absoluta de estas 3 hectáreas de tierra bendita. A las 8 sonó el teléfono. Era mi vecina Inés, preocupada por los rumores que corrían por el pueblo como reguero de pólvora. «Hilda, mi amor, ¿es verdad que cancelaste la boda de Damián?» «No cancelé nada, Inés. Simplemente alquilé mi finca para otro evento». «Ay, Dios mío. Pero no te da pena con toda la gente que ya confirmó». «Pena. Todos hablando de la pena que debería sentir yo. Nadie hablando de la pena que debieron sentir ellos al usar mi propiedad sin consultarme. La pena la deberían sentir ellos por faltar el respeto a su madre», le respondí con firmeza que me sorprendió. «Pero es que ya todos en el pueblo saben de la boda, Hilda. La gente compró regalos, apartó el día, algunas personas hasta pidieron permiso en el trabajo para ir». Cada palabra de Inés era como un puñal en mi determinación. Porque ella tenía razón, había gente inocente que iba a salir perjudicada por mi decisión. Por un momento vacilé. Por un momento pensé en llamar a Enrique y cancelar el evento corporativo. Pero entonces recordé algo que había olvidado en medio de toda la crisis. Durante 5 años, desde que compré la finca, Damián y Melissa habían hecho exactamente lo mismo. Habían invitado gente sin consultarme, habían hecho fiestas sin avisarme, habían usado mi propiedad como su patio trasero particular. Inés,
Le dije con una seguridad que salía desde lo más profundo de mi alma. Durante 5 años he sido la anfitriona no invitada de las fiestas de mi hijo. Durante 5 años he cocinado para sus amigos, he limpiado después de sus celebraciones, he sido tratada como la empleada doméstica de mi propia casa. Hoy, por primera vez, voy a ser la dueña de mi propio lugar. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los primeros proveedores de la boda. El florista llegó con su camión lleno de rosas rojas y claveles blancos, pero cuando vio los letreros de evento corporativo privado que Enrique había instalado desde temprano, se quedó parado en la entrada sin saber qué hacer. Yo estaba en el porche, tomando mi café matutino, viendo cómo se desarrollaba el primer acto del drama que había orquestado. El florista me vio y caminó hacia mí con cara de confusión total. «Señora, vengo para la decoración de la boda de los señores Damián y Melissa. Pero veo que hay otro evento». «Efectivamente», le respondí con la voz más tranquila del mundo. «Hoy tengo un evento corporativo programado desde las 2 de la tarde. La finca no está disponible para la boda». «Pero señora, yo tengo un contrato firmado. Me van a pagar $3,000 por esta decoración». $3,000. Solo en flores. Para una boda que planearon sin consultarme, en una finca que no era suya, con dinero que nunca habían ofrecido para ayudarme con el mantenimiento del lugar. Lo siento mucho, pero tendrá que hablar con los contratantes. Yo no firmé ningún contrato para la boda. Llegó el catering con 2 camiones llenos de comida elegante. Llegó la empresa de sonido con bocinas gigantescas. Llegó el fotógrafo con sus cámaras profesionales. Uno tras otro, todos los proveedores se fueron enterando de la misma realidad. La finca estaba ocupada por otro evento, y la boda tendría que buscar otro lugar. A las 11:30 llegó Enrique con su equipo de eventos corporativos premium. 25 personas vestidas de negro, moviéndose con la precisión de una orquesta sinfónica. En una hora transformaron mi jardín en un elegante salón al aire libre con mesas redondas, manteles blancos, centros de mesa sofisticados y una tarima para presentaciones corporativas. «Señora Morales», me dijo Enrique admirando el resultado, «su finca es perfecta para este tipo de eventos. Si le interesa, podríamos hacer un contrato mensual. Tenemos clientes que pagarían muy bien por un lugar así de exclusivo». Un contrato mensual. Ingresos regulares. Independencia económica. Por primera vez en mi vida, mi finca no solo era mi hogar, sino mi fuente de ingresos. A las 12 del mediodía comenzaron a llegar los invitados de la boda. Carros elegantes, familias enteras vestidas de gala, mujeres con vestidos de fiesta y hombres con trajes oscuros. Todos siguiendo las direcciones de las invitaciones que los llevaban directamente a mi entrada principal. Y yo estaba ahí, en mi porche, vestida como una reina, viendo cómo cada carro se detenía confundido al ver los letreros del evento corporativo. Viendo cómo las familias se bajaban de los carros y miraban alrededor sin entender qué estaba pasando. Viendo cómo poco a poco se iba formando una multitud de invitados perdidos en la entrada de mi finca. Algunos se acercaron a preguntarme: «Disculpe, señora, ¿sabe dónde es la boda de Damián y Melissa?» «Me temo que no se puede realizar aquí hoy», les respondía cortésmente. «La finca está alquilada para un evento corporativo». Las caras de confusión se transformaban en sorpresa, luego en indignación. «¿Pero cómo es posible? Nosotros recibimos la invitación con esta dirección. Tendrán que hablar con los novios. Yo solo soy la propietaria del lugar». A las 2 en punto llegaron los ejecutivos del evento corporativo. 50 hombres y mujeres impecablemente vestidos en carros del año, tratándome con el respeto y la cortesía que merecía una empresaria exitosa. «Señora Morales, muchísimas gracias por permitirnos usar su hermosa propiedad», me dijo el director general estrechándome la mano con genuina admiración. Y mientras los ejecutivos disfrutaban de su elegante reunión en mi jardín perfectamente decorado, yo me senté en mi porche a esperar el momento que había estado imaginando durante toda la semana. El momento en que Damián y Melissa llegaran con sus vestidos de boda y se encontraran con la realidad de que ya no podían disponer de mi vida como se les diera la gana. A las 2:30 de la tarde, justo cuando los ejecutivos comenzaban su presentación corporativa en mi jardín, vi una caravana de carros blancos decorados con listones plateados apareciendo por el camino de tierra. Mi corazón se aceleró como tambor de guerra. Era la comitiva de la boda, el carro principal con los novios, seguido por los padrinos, las damas de honor y varios familiares cercanos.
Desde mi porche privilegiado podía ver perfectamente la escena que se desarrollaba como una obra de teatro dramática. El carro de Damián se detuvo en la entrada principal y él se bajó primero, elegantísimo en su smoking negro, pero con una cara de pánico que contrastaba brutalmente con su atuendo de gala. Melissa salió después, y debo admitir que se veía hermosa en su vestido de novia color marfil, con esa cola interminable y ese velo que había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses cuando era empleada doméstica. Pero su belleza se desvanecía completamente ante la expresión de horror absoluto que tenía en el rostro cuando vio la realidad de mi jardín. 50 ejecutivos elegantemente vestidos ocupaban las mesas redondas que ella había soñado para su boda. Una presentación corporativa se proyectaba en la pantalla gigante donde debería haber estado el altar matrimonial. El sonido profesional amplificaba las voces de los conferencistas donde deberían haber resonado las promesas de amor eterno. «Esto no puede estar pasando», gritó Melissa con una desesperación que se escuchó por encima del murmullo corporativo. «Este es nuestro día. Esta es nuestra boda». Pero sus gritos se perdían en el aire porque los ejecutivos estaban completamente concentrados en su evento, ajenos al drama matrimonial que se desarrollaba a unos metros de distancia. Damián corrió hacia la casa como un hombre poseído, con los faldones del smoking volando detrás de él. «Mamá, mamá, ven aquí inmediatamente», me gritó desde el pie del porche con una furia que jamás le había visto. «Tienes que parar esto ahora mismo. Tienes que echar a esa gente de aquí». Me levanté lentamente de mi mecedora, alicé mi vestido color vino, y caminé hacia la baranda del porche con la dignidad de una reina que recibe a sus súbditos rebeldes. «Buenos días, Damián. Te ves muy elegante con ese smoking». «No es momento para bromas, mamá. Hay 100 invitados esperando afuera. La iglesia ya nos confirmó que no pueden cambiar la ceremonia a otro lugar. Toda la familia de Melissa viajó desde el extranjero». «Qué pena», le respondí con una tranquilidad que lo enfureció aún más. «Debiste pensar en todo eso antes de usar mi propiedad sin mi consentimiento». «Mamá, por favor. Te estoy suplicando. Cancela ese evento corporativo. Diles que hubo una emergencia familiar». Melissa se acercó corriendo con su vestido de novia levantado para no tropezar, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Hilda, por favor. Te doy $10,000 ahora mismo. 20,000. Lo que quieras, pero ayúdanos. $20,000. 4 veces más de lo que me pagaba la empresa corporativa. 4 veces más de lo que ellos jamás habían ofrecido para ayudarme con los gastos de mantenimiento de la finca. Dinero que aparecía mágicamente solo cuando me necesitaban desesperadamente. $20,000, Melissa», repetí lentamente. «¿De dónde vas a sacar $20,000 en este momento?» «De nuestros ahorros para la luna de miel. Del dinero que teníamos para el enganche de la casa nueva. No me importa. Solo ayúdanos». Era fascinante ver cómo el dinero que nunca habían tenido para tratarme como dueña de casa aparecía instantáneamente cuando me necesitaban como salvadora de bodas. «El problema no es el dinero», les dije con una firmeza que me sorprendió. «El problema es que firmé un contrato legal. Esos ejecutivos me pagaron por adelantado y confiaron en mi palabra». «Al diablo con tu palabra», explotó Damián perdiendo completamente la compostura. «Nosotros somos tu familia. Nosotros deberíamos ser tu prioridad». Familia. Esa palabra mágica que usaban cuando querían manipular mis sentimientos. Esa palabra que se suponía que borrara 40 años de sacrificios ignorados. «Familia», repetí con una sonrisa que no pude controlar. «¿La misma familia que durante 5 años ha usado mi finca como su patio trasero personal? ¿La misma familia que jamás me ha preguntado si estoy de acuerdo con sus planes? Pero esto es diferente, mamá. Esto es nuestra boda. Es el día más importante de nuestras vidas. Y mi finca es el logro más importante de mi vida», les respondí bajando las escaleras del porche paso a paso. «Durante 40 años trabajé para comprarla. 40 años limpiando casas ajenas, aguantando humillaciones, ahorrando centavo tras centavo. Y ustedes la han tratado como si fuera suya». En ese momento llegó Enrique, el organizador del evento corporativo, caminando elegantemente hacia nosotros con una sonrisa profesional. «Señora Morales, disculpe la interrupción, pero queríamos agradecerle personalmente por este lugar tan extraordinario.
Los ejecutivos están encantados con la privacidad y la belleza del entorno. Damián lo miró como si fuera el demonio personificado. Usted tiene que irse de aquí inmediatamente. Este lugar está reservado para nuestra boda. Enrique me miró confundido, esperando mi explicación. Enrique, estos son mi hijo y mi nuera. Parece que hubo un malentendido con las fechas. Un malentendido, gritó Melissa con la voz quebrada. No fue ningún malentendido. Ella alquiló la finca sabiendo perfectamente que era el día de nuestra boda. Enrique frunció el ceño, comenzando a entender la situación familiar que se desarrollaba frente a sus ojos profesionales. Señora Morales, me dijo con toda la diplomacia posible, si hay un conflicto familiar, podríamos considerar mover nuestro evento a... No hay ningún conflicto, lo interrumpí firmemente. Usted tiene un contrato firmado y pagado. Su evento continúa exactamente como estaba planeado. La cara de Enrique mostró respeto y admiración. En el mundo empresarial, la palabra empeñada y los contratos firmados eran sagrados. Perfecto, señora Morales. Es un placer hacer negocios con una persona tan profesional. Y se alejó de regreso a su evento, dejándonos solos con la tensión familiar que cortaba el aire como cuchillo. Damián se quedó mirándome con una mezcla de incredulidad y algo parecido al miedo. Por primera vez en su vida estaba viendo a su madre como algo más que la empleada doméstica familiar. Por primera vez estaba entendiendo que yo tenía poder, voluntad propia, y la capacidad de decir no. ¿Qué vamos a hacer con todos los invitados?, preguntó Melissa en un susurro quebrado. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a explicar que la abuela canceló la boda? Yo no cancelé nada, les aclaré por enésima vez. Ustedes organizaron una boda en propiedad ajena sin consultarle a la dueña. En ese momento comenzaron a llegar más carros de invitados. Familias enteras bajándose confundidas, niños vestidos de gala corriendo por el estacionamiento, abuelos con bastones preguntándose dónde estaba la ceremonia. El caos se multiplicaba exponencialmente con cada minuto que pasaba. Y yo estaba ahí, en el centro del huracán, sintiéndome más poderosa y más dueña de mi destino de lo que me había sentido jamás en mis 70 años de vida. Pero lo que no sabían Damián y Melissa era que esto apenas era el comienzo de la lección que tenían que aprender sobre el respeto, la consideración y las consecuencias de tratar a su madre como empleada doméstica. La situación se volvía más caótica con cada minuto que pasaba. Los invitados de la boda se agolpaban en la entrada de mi finca como multitud confundida, algunos indignados, otros preocupados, todos sin entender qué diablos estaba pasando con la ceremonia que habían venido a presenciar. Las voces se alzaban en español, inglés y hasta italiano, porque la familia de Melissa era internacional y había gente que había viajado miles de kilómetros para estar presente en este día especial. ¿Pero dónde está la boda?, preguntaba una señora mayor con acento italiano, vestida con un traje rosa elegantísimo. ¿Por qué hay hombres de negocios donde debería estar el altar? Un grupo de primos de Damián discutían entre ellos, algunos culpando a los novios por la desorganización, otros tratando de encontrar explicaciones lógicas para lo inexplicable. Melissa corría de grupo en grupo como gallina sin cabeza, tratando de explicar lo inexplicable con su vestido de novia arrastrándose por la tierra de mi jardín. Es un malentendido horrible, les decía con la voz quebrada. Mi suegra, hubo un problema con las fechas. Estamos tratando de solucionarlo. Pero cada explicación sonaba más desesperada que la anterior. Damián, por su parte, había perdido completamente la compostura elegante que se supone debe tener un novio en el día de su boda. Tenía el cabello despeinado, la corbata torcida, y caminaba de un lado a otro como león enjaulado, hablando por teléfono con una desesperación que daba pena ajena. Necesito un lugar para 200 invitados ahora. No me importa el precio. Es una emergencia familiar. Pero era sábado por la tarde, y todos los salones de eventos, hoteles y restaurantes elegantes ya tenían sus propias celebraciones programadas. Nadie podía acomodar a 200 invitados de último minuto, especialmente no para una ceremonia completa con decoración, sonido y catering. Mientras tanto, yo permanecía en mi porche como espectadora privilegiada de la obra de teatro más satisfactoria de mi vida. Los ejecutivos del evento corporativo continuaban con su reunión completamente ajenos al drama familiar que se desarrollaba a pocos metros, concentrados en sus presentaciones de negocios y sus networking profesional. De vez en cuando algún invitado de la boda se acercaba a preguntarme directamente qué estaba pasando.
Disculpe, señora, ¿usted sabe dónde se realizará la ceremonia? Me temo que tendrán que preguntarle a los novios, les respondía con la cortesía más educada. Yo solo soy la propietaria de la finca, y hoy está alquilada para un evento corporativo. La cara de confusión de cada persona era un poema. No entendían cómo la abuela del novio podía no saber nada sobre la boda de su propio hijo. No entendían cómo era posible que hubiera otro evento en el mismo lugar y la misma fecha. No entendían nada, y esa confusión era exactamente lo que yo había planeado. A las 3:30 de la tarde llegó el padre Alberto, el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con esa paciencia infinita que desarrollan los curas después de décadas de lidiar con dramas familiares. Se bajó de su carro negro, vio el caos, se acercó directamente a Damián y le puso una mano en el hombro. «Hijo, explícame qué está pasando aquí». Damián se quebró completamente ante la presencia del padre Alberto. Era como si la figura de autoridad religiosa lo regresara a ser el niño católico que había sido, el niño que no se atrevía a mentir en confesión. «Padre, mi mamá alquiló la finca para otro evento. No sabíamos. Es decir, no le preguntamos». El padre Alberto me miró con esos ojos sabios que han visto de todo en la vida. Caminó lentamente hacia mi porche, subió las escaleras, y se sentó en la mecedora que estaba junto a la mía. «Hilda, ¿verdad? Soy el padre Alberto. ¿Podemos hablar un momento?» «Por supuesto, padre». Me gustó su aproximación. No llegó gritando o exigiendo como Damián y Melissa. No trató de manipularme emocionalmente. Simplemente quería entender la situación desde mi perspectiva. «Cuénteme qué pasó aquí», me dijo con esa voz tranquila que usan los confesores. Le expliqué todo desde el principio. Los 40 años de trabajo, los 5 años de ser tratada como empleada doméstica en mi propia finca, las fiestas sin invitación, la boda planeada sin consultarme, las 200 invitaciones enviadas con mi dirección sin mi conocimiento. Le conté todo con la honestidad que se le debe a un hombre de Dios. El padre Alberto escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin juzgar ni a ellos ni a mí. Cuando terminé de hablar, se quedó callado durante varios minutos, mirando el jardín donde los ejecutivos disfrutaban de su evento corporativo mientras los invitados de la boda permanecían confundidos en el estacionamiento. «Entiendo su dolor, Hilda», me dijo finalmente. «Y entiendo que se sienta irrespetada. Pero también entiendo que hay 200 personas inocentes que vinieron con la mejor intención de celebrar el amor de su hijo. Padre, yo no organicé esta situación. Yo solo defendí mi propiedad». «Lo sé, hija. Y tiene todo el derecho de defender lo suyo. Pero ahora tenemos que pensar en cómo resolver esto de la manera más cristiana posible». Me gustó que no me juzgara, pero tampoco me gustó la implicación de que yo tenía que ser la que resolviera el problema que otros habían creado. «¿Qué sugiere, padre?» «Bueno, el evento corporativo ya está establecido y usted tiene un contrato legal. No podemos interrumpir eso. Pero tal vez podríamos usar el área del frente de la casa para una ceremonia pequeña, solo con la familia más cercana, y después buscar un restaurante para la celebración». Era una propuesta razonable, debo admitirlo. Pero había un problema. Aceptar esa propuesta significaría rescatar a Damián y Melissa de las consecuencias de sus propias decisiones. Significaría enseñarles que podían faltar el respeto a su madre, porque al final ella siempre los rescataría. «Padre», le dije mirándolo directamente a los ojos, «durante 5 años he rescatado a mi hijo de las consecuencias de sus decisiones. He limpiado después de sus fiestas, he cocinado para sus amigos, he permitido que trate mi casa como si fuera suya. Y cada vez que lo rescato, él aprende que puede hacer lo que quiera porque mamá siempre estará ahí para arreglar el desastre». El padre Alberto asintió lentamente. Era un hombre sabio y entendía perfectamente el dilema moral que yo enfrentaba. «¿Y qué cree que debería pasar ahora?» «Creo que mi hijo necesita aprender que las decisiones tienen consecuencias. Que no puede usar la propiedad de otras personas sin permiso, ni siquiera si esa persona es su madre». En ese momento Melissa se acercó corriendo hacia el porche, con el vestido de novia sucio de tierra y las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Padre Alberto, gracias a Dios que llegó. Por favor, ayúdenos. Hilda tiene que entender que esto es nuestro día especial». El padre la miró con compasión, pero también con esa firmeza que caracteriza a los buenos sacerdotes. «Melissa, hija,
Antes de hablar de días especiales, necesitamos hablar de respeto y consideración hacia los demás. ¿Es verdad que planearon esta boda sin consultar a la señora Hilda? Melissa se quedó callada, con la boca abierta, sin saber qué responder. Porque la verdad era indefendible, y ella lo sabía. Es que, pensamos que, ella es familia. No creímos que fuera necesario. No creían que fuera necesario preguntarle a la dueña si podían usar su propiedad, insistió el padre con esa paciencia infinita que desarma más que cualquier grito. Pero es que siempre habíamos usado la finca para nuestras celebraciones, exclamó Melissa desesperada. Nunca había habido problemas antes. Ahí está el problema, hija, le respondió el padre Alberto. Que nunca haya habido problemas no significa que no haya habido falta de respeto. Y en ese momento, viendo la cara de Melissa enfrentando la verdad ante un hombre de Dios, supe que finalmente alguien más entendía mi punto de vista. Alguien más veía lo que yo había estado sintiendo durante 5 años de ser tratada como empleada doméstica en mi propia casa. Pero la lección apenas estaba comenzando. El padre Alberto se quedó con nosotros durante 1 hora completa, mediando entre la desesperación de los novios y mi determinación inquebrantable. Era como un árbitro espiritual en el ring más extraño del mundo, una abuela de 70 años contra su propio hijo en el día de su boda. Pero mientras hablábamos, algo increíble comenzó a suceder. Los ejecutivos del evento corporativo empezaron a notar el drama que se desarrollaba a unos metros de su reunión profesional. Al principio trataron de ignorarlo cortésmente, pero era imposible no ver a una novia en vestido blanco llorando desconsoladamente mientras 200 invitados confundidos llenaban el estacionamiento de mi finca. Enrique, el organizador del evento, se acercó discretamente hasta donde estábamos. Señora Morales, disculpe nuevamente la interrupción, pero mis clientes están preguntando si pueden ayudar en algo. Ven la situación familiar y se sienten mal de estar ocupando el lugar en un día tan importante. Por primera vez desde que comenzó todo este caos, sentí una punzada de algo parecido al arrepentimiento. Esos ejecutivos elegantes y profesionales estaban mostrando más consideración hacia una familia desconocida de la que mi propio hijo había mostrado hacia mí durante 5 años. Es muy amable de su parte, Enrique, pero tienen un evento pagado y planificado. No deben preocuparse por nuestros asuntos familiares. Bueno, si cambia de opinión, estaremos aquí hasta las 6 de la tarde. Después de eso, el lugar queda completamente libre. 6 de la tarde. Eso significaba que técnicamente podrían hacer algún tipo de celebración nocturna después de que se fueran los ejecutivos. Era una posibilidad que no había considerado, y vi cómo los ojos de Melissa se iluminaron con una esperanza desesperada cuando escuchó esas palabras. ¿Escuchaste eso, Hilda?, me preguntó con la voz quebrada pero esperanzada. Podríamos hacer la ceremonia después de las 6. Podríamos tener una boda nocturna. Con velas y luces, sería incluso más romántico. Melissa, le respondí suavemente. El problema no es el horario. El problema es que ustedes jamás me pidieron permiso para usar mi propiedad. Damián se acercó entonces, y por primera vez desde que comenzó toda esta crisis, no tenía cara de furia sino de algo que se parecía peligrosamente a la humildad. Mamá, me dijo con una voz que no había escuchado desde que era niño. Tienes razón. Cometimos un error horrible. Te fallamos el respeto de la peor manera posible. Me quedé callada, esperando a ver si había más que una disculpa superficial dictada por la desesperación. Nunca debimos dar por hecho que podíamos usar tu finca sin preguntarte. Nunca debimos enviar invitaciones con tu dirección sin consultarte. Y nunca debimos tratarte como si fueras nuestra empleada en lugar de tratarte como la dueña de casa que eres. Sus palabras sonaban sinceras, pero había escuchado disculpas antes. Siempre que necesitaba algo de mí, Damián sabía exactamente qué decir para ablandar mi corazón de madre. ¿Y qué vas a hacer diferente si te doy otra oportunidad?, le pregunté directamente. Vamos a pagarte renta mensual por usar la finca los fines de semana, respondió inmediatamente. Vamos a consultarte antes de hacer cualquier plan que involucre tu propiedad. Y vamos a tratarte con el respeto que mereces como nuestra madre y como la dueña de esta casa. Renta mensual. Consultas previas. Respeto como dueña de casa. Todas las cosas que había querido durante 5 años y que aparecían mágicamente solo cuando me necesitaban desesperadamente. ¿Cuánto de renta mensual?, pregunté, más por curiosidad que por interés real. $1000 por mes,
respondió sin dudar. Y nos haríamos cargo de todos los gastos de mantenimiento, jardinería, reparaciones, servicios públicos cuando estemos aquí. $1,000 mensuales más gastos. $12,000 al año que nunca habían ofrecido antes, que aparecían como por arte de magia cuando me necesitaban. Melissa se acercó entonces y se arrodilló frente a mi mecedora, con su vestido de novia extendido sobre las tablas del porche como una nube blanca. Hilda, por favor. Te juro por Dios que nunca más volveremos a faltarte el respeto. Te juro que vas a ser tratada como la reina de esta casa, como mereces ser tratada. Era una imagen poderosa, la nuera que me había tratado como empleada doméstica durante 5 años, arrodillada frente a mí en su vestido de novia, suplicándome perdón. Era la validación que había estado esperando durante décadas sin siquiera saberlo. Pero también sabía algo que ellos no sabían. Las promesas hechas en momentos de desesperación rara vez se cumplen cuando la crisis pasa. Los $1,000 mensuales se convertirían en "este mes está difícil, mamá". Las consultas previas se convertirían en "se nos olvidó comentártelo". El respeto como reina de la casa se convertirían en "mamá, ¿podrías preparar algo de comer?". Levántate, Melissa, le dije suavemente. No necesitas arrodillarte frente a mí. Solo necesitas respetarme. Ella se levantó con lágrimas de esperanza corriendo por sus mejillas. Eso significa que nos vas a ayudar. En ese momento miré alrededor de mi finca. Los ejecutivos distinguidos disfrutando de su evento profesional. Los 200 invitados de boda esperando alguna solución en el estacionamiento. Mi hijo y mi nuera vestidos de gala, humillados pero finalmente entendiendo el valor de mi propiedad y mi opinión. Y por primera vez en 5 años, tal vez por primera vez en mi vida, yo tenía todo el poder de la situación. Yo decidía qué pasaba a continuación. Yo era la dueña absoluta de mi destino y del destino de todos los demás en ese momento. El padre Alberto me miró con esos ojos sabios que han visto miles de dramas familiares. ¿Qué dice su corazón, Hilda? Mi corazón dice muchas cosas diferentes. Padre. Dice que amo a mi hijo y quiero verlo feliz. Pero también dice que estoy cansada de ser tratada como empleada doméstica en mi propia casa. Y ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, respondió con esa sabiduría que solo dan los años de aconsejar familias rotas. La pregunta es, ¿cómo encuentra el equilibrio entre el amor y el respeto? Era la pregunta del $1,000,000. Literalmente, porque había $1,000 mensuales esperando mi respuesta. Había una boda completa esperando mi decisión. Había 200 personas esperando saber si iban a presenciar una ceremonia o un desastre familiar. Y mientras todos esperaban mi respuesta, una idea completamente nueva comenzó a formarse en mi mente. Una idea que nadie había considerado, ni siquiera yo misma hasta ese momento. Una idea que cambiaría todo para siempre. La idea que se formó en mi mente era tan simple y tan perfecta que me sorprendió no haberla pensado antes. Me levanté lentamente de mi mecedora, caminé hasta el borde del porche, y miré a todos los que esperaban mi decisión. Damián con su smoking arrugado, Melissa con su vestido de novia sucio de tierra, el padre Alberto con su paciencia infinita, los 200 invitados confundidos, y los ejecutivos que trataban de concentrarse en su reunión a pesar del drama familiar. Tienen razón, dije finalmente con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Hay 200 personas inocentes que vinieron con buenas intenciones a celebrar el amor de ustedes. Y es cierto que merecen presenciar una ceremonia, no un desastre familiar. Los ojos de Melissa brillaron con esperanza renovada. Eso significa que vas a ayudarnos. Significa que voy a hacer algo mejor que ayudarlos, respondí con una sonrisa que me salió del alma. Voy a enseñarles cómo se organiza un evento de la manera correcta. Caminé hasta donde estaba Enrique, que observaba todo con la fascinación profesional de alguien que maneja crisis de eventos diariamente. Enrique, ¿cuánto tiempo necesitarían sus clientes para terminar su reunión si les ofreciéramos incentivos para acelerar el proceso? Enrique me miró con sorpresa genuina. ¿Qué tipo de incentivos, señora Morales? Un descuento del 50% en el alquiler y una invitación para quedarse a presenciar una boda improvisada muy exclusiva. La cara de Enrique se iluminó como si hubiera descubierto oro. Señora Morales, eso sería extraordinario para mi empresa. Un evento corporativo seguido inmediatamente por una boda íntima sería el tipo de versatilidad que nos pondría en el mapa empresarial. ¿Cuánto tiempo necesitan?
Con esos incentivos, podrían terminar a las 4:30. Me volteé hacia Damián y Melissa, que me miraban sin entender completamente qué estaba planeando. Aquí está mi propuesta, les dije con la autoridad de alguien que finalmente ha tomado control de su propia vida. La ceremonia religiosa se realizará aquí, en mi finca, después de las 4:30 de la tarde. Gracias, mamá. Gracias, gracias, gritó Damián tratando de abrazarme, pero yo levanté la mano para detenerlo. No he terminado. La ceremonia se realizará bajo mis condiciones, con mis reglas, y de la manera que yo considere apropiada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras. Todos sabían que estaba por dictar términos, y nadie sabía si esos términos serían aceptables o inaceptables. ¿Cuáles son tus condiciones, mamá?, preguntó Damián con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Primera condición: desde este momento y para siempre, cualquier evento que quieran realizar en mi propiedad debe ser consultado conmigo con mínimo 1 mes de anticipación. Segunda condición: pagarán $1,000 mensuales de renta por el uso de la finca los fines de semana, más todos los gastos de mantenimiento. Hasta ahí todo iba según lo que habían prometido en su desesperación. Tercera condición: durante la ceremonia de hoy, yo seré reconocida públicamente como la propietaria y anfitriona de este lugar. Cuarta condición: después de la ceremonia, todos los invitados conocerán la historia completa de cómo se organizó esta boda. Vi cómo las caras de Damián y Melissa cambiaban gradualmente de esperanza a preocupación. ¿Qué quieres decir con que conocerán la historia completa?, preguntó Melissa con una voz pequeña. Quiero decir que durante el brindis, yo voy a explicar exactamente cómo llegamos a esta situación. Cómo se enviaron 200 invitaciones sin consultar a la dueña de la propiedad, cómo se planeó una boda completa sin mi conocimiento, y cómo casi se cancela todo porque nadie consideró necesario pedirme permiso. La cara de horror absoluto que pusieron fue casi cómica. Era obvio que preferirían cualquier castigo antes que la humillación pública frente a toda su familia y amigos. Mamá, no puedes hacernos eso, murmuró Damián. La familia de Melissa, nuestros amigos, todos van a pensar que somos unos irrespetuosos. ¿Y no lo fueron?, pregunté con una simplicidad devastadora. ¿Acaso no fueron irrespetuosos al usar mi propiedad sin mi consentimiento? ¿Acaso no soy yo la que debería sentirse humillada por ser tratada como empleada doméstica en mi propia casa? El padre Alberto se aclaró la garganta. Hilda, entiendo su punto, pero la humillación pública puede dañar relaciones familiares de manera permanente. Padre, con todo respeto, le respondí mirándolo directamente a los ojos, la falta de respeto hacia los padres también daña las relaciones familiares de manera permanente. La diferencia es que mi humillación ha sido privada durante 5 años, mientras que la de ellos sería pública durante 5 minutos. Era una lógica implacable y el padre Alberto lo sabía. Asintió lentamente, reconociendo que tenía un punto válido. ¿Y si aceptamos todas tus condiciones?, preguntó Melissa con la voz quebrada. Incluida la del brindis público. Incluida la del brindis público. Melissa y Damián se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que tienen las parejas cuando enfrentan decisiones difíciles. Podía ver cómo calculaban mentalmente. ¿Era mejor tener una boda con humillación pública o no tener boda en absoluto? ¿No hay manera de negociar la parte del brindis?, preguntó Damián desesperadamente. Podríamos hacer todo lo demás, pagar la renta, consultarte siempre, reconocerte como anfitriona, pero evitar el discurso público. No, respondí con una firmeza que me sorprendió. O aceptan todas mis condiciones, o pueden buscar otro lugar para su ceremonia. Era el momento de la verdad. El momento en que tenían que decidir si su orgullo era más importante que su boda. El momento en que tenían que elegir entre la humillación temporal y la pérdida completa de su día especial. Melissa fue la primera en quebrar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras asentía lentamente. Está bien, susurró. Aceptamos todas tus condiciones. Todas, incluida la del brindis. Damián la miró con sorpresa, luego me miró a mí, y finalmente también asintió. Está bien, mamá. Aceptamos. En ese momento sentí algo que no había sentido jamás en mi vida, poder absoluto mezclado con justicia poética. No era venganza cruel, no era maldad gratuita. Era simplemente las consecuencias naturales de sus propias decisiones, presentadas de manera que todos pudieran aprender la lección. Perfecto,
Les dije con una sonrisa que salía de lo más profundo de mi satisfacción. Enrique, proceda a hablar con sus clientes sobre acelerar el evento. Padre Alberto, necesitaremos reorganizar la ceremonia para las 5 de la tarde. Damián, ve a informar a todos los invitados que la boda se realizará, pero con horario modificado. La maquinaria de la organización se puso en marcha inmediatamente. Enrique corrió a hablar con los ejecutivos, que recibieron la noticia con entusiasmo profesional y curiosidad personal. El padre Alberto comenzó a calcular tiempos para la ceremonia modificada. Los invitados empezaron a recibir la información de que sí habría boda, solo que más tarde de lo planeado. Y yo me senté en mi porche, mirando cómo mi finca se convertía en el escenario de una boda que finalmente se realizaría bajo mis términos, con mis reglas, y con el reconocimiento público de que esta propiedad tenía nombre y apellido, Hilda Morales. Pero la mejor parte estaba por venir. La parte donde todos los invitados conocerían la historia completa de cómo una abuela de 70 años les enseñó a su hijo y a su nuera que el respeto no se negocia, que la consideración no es opcional, y que las madres también tienen dignidad. La mejor parte era el brindis que estaba preparando mentalmente, el discurso que sería recordado por décadas en todas las reuniones familiares futuras. A las 5:30 de la tarde, mi finca estaba transformada en algo que jamás había imaginado. Los ejecutivos habían cumplido su palabra y terminado su evento puntualmente, pero la mayoría se había quedado como invitados especiales, fascinados por la idea de presenciar una boda familiar después de su reunión de negocios. Era como tener dos eventos en uno, y la mezcla de elegancia corporativa con drama familiar creaba una atmósfera única. Melissa se veía hermosa a pesar de todo el estrés del día. Su vestido de novia, aunque un poco sucio por las corridas desesperadas, seguía siendo espectacular bajo la luz dorada del atardecer. Damián había logrado arreglarse el cabello y enderezar la corbata, recuperando algo de la elegancia que se supone debe tener un novio en su gran día. Los 200 invitados estaban finalmente sentados, aunque en una configuración completamente diferente a la planeada originalmente. Las sillas corporativas se mezclaban con las sillas de boda, creando una disposición improvisada pero funcional. El altar estaba montado bajo mi árbol de mango favorito, el mismo árbol que había plantado con mis propias manos 3 años atrás. El padre Alberto, con esa adaptabilidad que desarrollan los sacerdotes después de décadas de ceremonias imprevistas, había logrado crear un ambiente solemne y hermoso a pesar de las circunstancias extraordinarias. Su voz resonaba clara y fuerte mientras leía los votos matrimoniales que unirían a mi hijo y mi nuera para toda la vida. Pero mientras escuchaba las promesas de amor eterno, yo estaba concentrada en el momento que vendría después, el brindis. El momento en que toda la familia, todos los amigos, todos los invitados conocerían la historia completa de cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuando el padre Alberto pronunció las palabras finales, pueden besarse como esposos, el aplauso fue ensordecedor. 200 personas celebrando el amor triunfante, ejecutivos corporativos mezclándose con familiares emocionados, una explosión de alegría que llenó mi jardín de una energía maravillosa. Enrique se acercó entonces con una copa de champán en la mano y un micrófono inalámbrico. Señora Morales, es hora de su brindis como anfitriona. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Este era el momento que había estado esperando, el momento de la verdad absoluta. Me levanté lentamente, tomé el micrófono con manos que ya no temblaban, y caminé hasta el centro de donde todos podían verme perfectamente. El silencio se extendió gradualmente hasta que 200 personas me estaban mirando con expectativa, esperando las palabras emotivas que típicamente dice la madre del novio en estos momentos. Buenas tardes a todos. Comencé con una voz que sonó más fuerte y segura de lo que había sonado jamás. Soy Hilda Morales, la madre de Damián y la propietaria de esta hermosa finca donde estamos celebrando hoy. El aplauso fue inmediato y cálido. Hasta ahí, todo sonaba completamente normal. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial, aunque debo confesarles que yo me enteré de que habría una boda aquí exactamente de la misma manera que ustedes, por invitación. Un murmullo de confusión comenzó a extenderse entre los invitados. Algunas personas se miraban entre ellas, sin entender completamente lo que había dicho. Verán, mi hijo y mi nuera enviaron 200 invitaciones con la dirección de mi finca sin consultarme si estaba de acuerdo con que se realizara una boda aquí. El murmullo se convirtió en un silencio absoluto. Todas las miradas se alternaban entre los novios, que tenían las caras rojas de vergüenza, y yo, que continuaba hablando con una serenidad implacable. Yo me enteré el martes por la mañana,
cuando el florista llamó para coordinar la decoración. Imaginen mi sorpresa al descubrir que mi propiedad había sido comprometida para un evento que yo no sabía que existía. Los ejecutivos corporativos, que habían presenciado todo el drama de la tarde, comenzaron a sonreír con admiración. Reconocían a una empresaria defendiendo sus derechos. Durante 40 años trabajé como empleada doméstica para comprar esta finca. 40 años limpiando casas ajenas, ahorrando centavo tras centavo, soñando con tener un lugar propio donde pudiera vivir con dignidad en mis años dorados. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y durante los 5 años que he vivido aquí, he sido tratada como empleada doméstica de mi propia propiedad. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Nadie esperaba este tipo de discurso en una boda, pero todos estaban completamente cautivados por la historia que se desarrollaba frente a sus ojos. Cuando descubrí lo que había pasado, tomé una decisión. Alquilé mi finca para un evento corporativo el mismo día de la boda, para enseñarles a mi hijo y a mi nuera que esta propiedad tiene dueña, y que esa dueña soy yo. Varios invitados comenzaron a asentir con aprobación. La historia comenzaba a tener sentido para todos. Pero al final del día, el amor familiar puede más que el orgullo herido. Y aunque fue necesario llegar a este extremo para obtener el respeto que merezco, aquí estamos, celebrando el amor de Damián y Melissa en mi casa, bajo mis términos, con mis reglas. El aplauso que siguió fue diferente al anterior. Era un aplauso de admiración, de reconocimiento, de respeto genuino hacia una mujer que había defendido su dignidad. Así que brindo por los novios, que hoy aprendieron que el respeto hacia los padres no es opcional, que la consideración hacia los demás es fundamental, y que las madres también tenemos derechos y sentimientos. Levanté mi copa de champán y toda la multitud hizo lo mismo. Por Damián y Melissa, que comiencen su matrimonio entendiendo el valor del respeto mutuo. El aplauso que siguió fue atronador. 200 personas celebrando no solo una boda, sino una lección de vida magistralmente impartida. Los ejecutivos corporativos aplaudían con admiración profesional. Los familiares mayores asentían con aprobación. Incluso los amigos jóvenes parecían entender que habían presenciado algo extraordinario. Damián se acercó entonces, con los ojos llenos de lágrimas, y me abrazó frente a toda la multitud. «Perdón, mamá», me susurró al oído. «Perdón por tardarnos tanto en entender». Melissa llegó después, con su vestido de novia y sus lágrimas de vergüenza mezcladas con lágrimas de gratitud. «Gracias por salvarnos la boda a pesar de todo, Hilda. Nunca olvidaremos esta lección». El resto de la celebración fue mágico. Los invitados se acercaban constantemente a felicitarme, no solo por la boda de mi hijo, sino por la manera en que había manejado la situación. «¡Qué mujer tan valiente!», me decía la abuela italiana de Melissa. «Ojalá más madres tuvieran su carácter», me comentaba un tío de Damián. Los ejecutivos corporativos se integraron perfectamente a la fiesta familiar, intercambiando tarjetas de presentación y hablando de futuros eventos en mi finca. Enrique me buscó antes de irse. «Señora Morales, después de lo que presencié hoy, quiero ofrecerle un contrato exclusivo. Su finca y su personalidad son exactamente lo que buscan los clientes más exigentes». Cuando todos se fueron y yo me quedé sola limpiando los últimos detalles, me senté en mi porche y miré las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. En mis manos tenía 2 cosas que no había tenido al despertar esa mañana: un contrato para convertir mi finca en un negocio próspero y el respeto absoluto de mi familia. Pero lo más importante que tenía era algo que no se podía tocar ni medir: la certeza de que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como menos de lo que soy. La certeza de que Hilda Morales no era solo la madre abnegada, no era solo la abuela complaciente, no era solo la empleada doméstica familiar. Hilda Morales era la dueña de su propio destino, la señora de su propia casa, la autora de su propia historia. Y esa historia acababa de comenzar el capítulo más hermoso de todos. El capítulo donde finalmente me respetaba a mí misma lo suficiente como para exigir que otros me respetaran también. A los 70 años había aprendido la lección más importante de mi vida: que el amor sin respeto no es amor verdadero, y que enseñar respeto, aunque sea doloroso, es el regalo más grande que una madre puede darle a sus hijos. 6 meses han pasado desde la boda más comentada del pueblo, y mi vida ha cambiado de maneras que jamás imaginé. Cada mañana despierto en mi finca con una sensación que antes no conocía: la sensación de ser completamente dueña de mi propia existencia.
El negocio de eventos ha florecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Enrique cumplió su promesa y mi finca se ha convertido en el lugar más exclusivo de la región para bodas elegantes y reuniones corporativas. Cada fin de semana recibo entre $3 y $5,000 por alquilar mi propiedad, dinero que me ha dado una independencia económica que nunca tuve, ni siquiera cuando trabajaba doble turno como empleada doméstica. Pero lo más hermoso no es el dinero. Lo más hermoso es el respeto. Damián y Melissa han cumplido religiosamente su promesa. Cada mes depositan puntualmente los $1,000 de renta, y jamás, ni una sola vez, han aparecido sin consultarme primero. Cuando quieren usar la finca para alguna celebración familiar, me llaman con semanas de anticipación, preguntan cortésmente si la fecha está disponible, y esperan mi respuesta sin dar nada por hecho. La primera vez que lo hicieron, hace 4 meses, casi lloré de la emoción. Damián me llamó un jueves por la tarde. «Mamá, ¿podrías revisar tu agenda? Queremos celebrar el cumpleaños de Melissa en la finca el próximo sábado, si te parece bien y si no tienes otros planes». Si te parece bien. Palabras que había esperado escuchar durante 5 años. Pero el cambio más profundo ha sido en la manera como me tratan cuando están aquí. Ya no soy la empleada doméstica que prepara comida y limpia después de las fiestas. Ahora soy la anfitriona respetada, la dueña de casa que se sienta a la mesa principal mientras ellos se encargan de servir y limpiar. La primera vez que Melissa insistió en lavar los platos después de una cena familiar, me quedé tan sorprendida que no supe qué hacer. «Hilda, tú ya trabajaste suficiente preparando esta comida deliciosa. Nosotros nos encargamos de la limpieza». Era como vivir en un mundo paralelo donde finalmente era tratada como la matriarca que siempre debí ser. Los nietos, por supuesto, siguen viniendo a visitarme. Melissa nunca cumplió su amenaza de alejarlos de mí, y ahora entiendo por qué. Los niños necesitan a su abuela tanto como yo los necesito a ellos. Pero incluso la relación con ellos ha mejorado, porque ahora me ven como la abuela poderosa que se hizo respetar, no como la abuela sumisa que siempre cedía ante todo. El pueblo entero conoce mi historia. Durante meses fui el tema de conversación en el mercado, en la iglesia, en todas partes. Algunas mujeres me buscaban para contarme sus propias historias de falta de respeto familiar. «Hilda, ¿cómo encontraste el valor para defenderte?», me preguntaba Inés cada vez que nos encontrábamos. Mi respuesta siempre es la misma: el valor no lo encontré. Lo construí, día tras día, cada vez que decidí que merecía algo mejor. Y es verdad. No fue un momento de valentía súbita. Fue años de humillaciones acumuladas hasta que finalmente dije basta. He recibido 3 propuestas de matrimonio de viudos del pueblo que quedaron impresionados con mi carácter fuerte y mi independencia económica. Les agradezco cortésmente, pero les explico que a los 70 años finalmente aprendí a estar feliz conmigo misma, y esa felicidad no la cambio por nada. Mi finca se ha convertido en un símbolo en el pueblo. Las mujeres jóvenes vienen a verme para pedirme consejos sobre cómo establecer límites con sus familias. Las madres mayores me cuentan cómo usaron mi historia para enseñarles respeto a sus hijos adultos. Incluso el padre Alberto menciona mi caso en sus sermones sobre la honra que debemos a nuestros padres. El evento corporativo de Enrique se ha convertido en una sociedad próspera. Ahora tengo programados eventos hasta fin de año, y la lista de espera para alquilar mi finca es de 3 meses. Empresas importantes, familias adineradas, incluso celebridades regionales han descubierto este pequeño paraíso que construí con 40 años de sudor y lágrimas. Pero todas las noches, cuando se van los invitados y se apagan las luces, me siento en mi porche con una taza de café y miro las estrellas con una satisfacción que no conocía antes. No es solo la satisfacción del dinero ganado o del respeto conquistado. Es la satisfacción profunda de saber que finalmente soy quien siempre debí ser. Ya no soy Hilda la empleada doméstica. Ya no soy Hilda la madre abnegada que se sacrifica en silencio. Ya no soy Hilda la abuela complaciente que acepta cualquier cosa por no crear conflictos. Ahora soy Hilda Morales, empresaria exitosa, matriarca respetada, mujer que se hizo valer cuando parecía demasiado tarde para cambiar las cosas. Hilda que les enseñó a sus hijos que el amor verdadero incluye respeto, y que el respeto no se suplica, se exige. Y cada noche, antes de dormirme, susurro una pequeña oración de agradecimiento. No por la boda que casi se cancela, no por el conflicto que casi destruye a la familia, sino por haber tenido el valor, a los 70 años,
de escribir el final de mi propia historia en lugar de dejar que otros la escribieran por mí. Porque nunca es demasiado tarde para empezar a respetarse a uno mismo. Y nunca es demasiado tarde para enseñarles a otros cómo deben tratarnos. Esta es mi historia. Esta es mi victoria. Esta es mi vida, finalmente vivida en mis propios términos.